Buenas noches, economista Sara Vélez. Somos el grupo número uno, quienes esta noche vamos a hablar sobre el Producto Interno Bruto y sus componentes. Los integrantes de este grupo somos Jonathan Hernández, Patricia Sáez y quien les habla María de los Ángeles. A continuación, doy el paso a mi compañero Jonathan Hernández, que nos va a hablar sobre el PIB. Buenas noches, estimada economista. Antes de poder realizar lo que es el estudio de los componentes, primero tenemos que verificar qué es el PIB. El PIB es una medida económica que representa el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en el interior de un país durante un periodo determinado, midiendo generalmente dentro de un año. Esta cifra busca reflejar la actividad económica total de la nación. Para ello se utiliza el precio de mercado como herramienta de comparación entre diferentes productos, permitiendo sumar el valor de las cosas tan diversas como las frutas, los servicios médicos, las películas, cortes de cabello, etcétera. También incluye estimaciones como el valor del alquiler imputado para las viviendas ocupadas por sus propietarios, considerando que estas personas en teoría se alquilan los inmuebles a sí mismas. El PIB no mide cuántos bienes produce un país, sino el valor económico del mismo. Esto indicó Gregory McKean en su libro Principios de Economía del año 2012. La importancia del PIB, el Producto Interno Bruto, es muy importante porque es un indicador económico muy relevante para conocer la marcha económica de un país, ya que muestra el nivel de producción generado dentro de las fronteras, sin importar si estos recursos sean de nacionales o de extranjeros. Su evolución permite evaluar el desempeño de diferentes sectores económicos y sirve como referencia para tomar decisiones políticas, económicas, de inversión y planificación. Por esta razón es tomado en cuenta por los diferentes organismos de crédito, los gobiernos y los empresarios, los cuales monitorean constantemente, especialmente los organismos de crédito que ofrecen dinero a los países, tomando en cuenta el crecimiento de este indicador. Las limitaciones que posee el PIB posee dos limitaciones importantes. La primera es que no incluye actividades económicas que no pasan por el mercado, como es el caso del trabajo doméstico, también los bienes producidos y consumidos dentro del hogar, los cuales no ofrecen ningún indicador económico, no hay información para poder medirlos. Tampoco se toman en cuenta las actividades ilegales como el narcotráfico o otras actividades de contrabando, ya que estas no tienen algún impacto real en la economía y no existe prueba alguna para poder sustentar dicha actividad económica. Estas exclusiones pueden generar una distorsión al evaluar el bienestar económico de un país. Por ejemplo, si una persona deja de contratar un servicio y empieza a hacerlo por sí misma o un familiar, esta actividad no se refleja en un PIB, aunque se siga realizando. Esto confirma que el PIB es una herramienta útil para medir la producción y comparar las economías, pero no abarca todas las dimensiones del desarrollo económico ni el bienestar social. ¿Cómo se calcula el PIB? El PIB tiene tres métodos de cálculo: el método del gasto, el método del ingreso y el método del valor agregado. En el caso de nuestro grupo, vamos a tomar en cuenta el método del gasto, el cual tiene cuatro componentes: el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas, que están conformadas por la resta de las exportaciones y las importaciones. En el caso del método del gasto, el método del gasto calcula el PIB sumando todos los gastos en bienes y servicios finales realizados por distintos agentes económicos en un país durante cierto periodo, generalmente como indica el PIB dentro de un año. La fórmula que se utiliza por el método del gasto es la siguiente, la cual está indicada como PIB, el consumo más las inversiones, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Aquí nosotros también ofrecemos un ejemplo de cómo el consumo, la inversión y el gasto público, más las exportaciones restadas las importaciones, ofrecerían un PIB de $1.050, para dar un ejemplo.
Ya, las exportaciones netas, ¿cómo están conformadas? Estas exportaciones son un componente la cual toma el método del gasto para poder realizar el cálculo del PIB. Las exportaciones netas son, como indiqué anteriormente, la resta de las importaciones menos las exportaciones. Y esto se hace para evitar contar dos veces bienes importados, ya que estos ya están incluidos como componentes del PIB, como el consumo, la inversión o el gasto público. Por ejemplo, si una familia compra un auto importado en 30.000, esa compra aumenta el consumo en esa cantidad, pero al mismo tiempo reduce las exportaciones netas porque se hace la resta del mismo para poder sacar las exportaciones netas. Ya el efecto del PIC entonces quedaría nulo. En cambio, cuando una empresa nacional vende un producto al extranjero como un avión, este sí ya es tomado en cuenta porque ya no es vendido dentro del mismo país, sino en el exterior. Ya, ¿qué tipos de importaciones son las más tomadas en cuenta aquí en el país para hacer el cálculo del PIC? Está la exportación principalmente de petróleo, también el camarón, el cacao, el banano, los enlatados y los concentrados de plomo, adicional a las flores, las cuales son bastante cotizadas en Europa y Estados Unidos. Ya, en el tema de las exportaciones netas para el cálculo del PIC dentro del enfoque del gasto. Tenemos que las exportaciones representan un 30% del PIB, el cual es restado del 26% de las importaciones en el caso del año, entre el año 2023 y 24. Ya, también podemos ver la variación porcentual que fue dentro del último comparado del año 2023 y 24, donde nos indica que las exportaciones netas, las exportaciones no netas, fueron un -3%, o sea, se redujeron, asimismo las exportaciones se reducieron un 4%. A pesar de ello, el PIB creció un 4,32% para el año 2024. A continuación, mi compañera Patricia va a responder las dos incógnitas, las cuales están indicadas en el foro junto a mi compañera María de Los Ángeles. Bueno, buenas noches, economista y compañeros. Lo que la pregunta que dice es, ¿de qué manera indice las exportaciones en el PIB del Ecuador? Bueno, primero cabe recalcar que las exportaciones son los bienes y servicios que un país vende al extranjero. En este caso sería Ecuador, que exportamos lo que son productos, camarones, cacao, banano y rosas. Bueno, respecto a la pregunta que nos en Ecuador las exportaciones tienen una incidencia significativa en el Producto Interno Bruto, actuando como un motor clave para el crecimiento económico. Las exportaciones tanto de petróleo como de productos no petróleos generan ingresos de divisas. De esta manera promueven la diversificación productiva y la creación de empleo, aunque también puede generar la dependencia de ciertos sectores. Importancia de las exportaciones para el desarrollo económico. Tenemos lo que son estabilidad macroeconómica, que es un sector exportador sólido, contribuye a la estabilidad macroeconómica del país, reduciendo la dependencia de fuentes externas de financiamiento y generando confianza en la economía. Mayor competitividad. La competencia en los mercados internacionales obliga a las empresas ecuatorianas a mejorar su productividad, calidad y eficiencia, lo que a su vez aumenta la competitividad del país en el ámbito global. Inversión extranjera. Un sector exportador dinámico y diversificado atrae inversión extranjera directa, que puede contribuir al desarrollo de nuevas industrias, a la transferencia de tecnología y el crecimiento económico. Desarrollo social. La creación de empleo y el aumento de los ingresos generados por las exportaciones tiene un impacto positivo en el desarrollo social del país, mejorando las condiciones de vida de la población y reduciendo la pobreza. A continuación, la compañera María de Los Ángeles, la siguiente pregunta. Eh, yo voy a responder sobre la pregunta que dice, ¿conoce usted la forma de calcular el PIB en el Ecuador?
En Ecuador, el Producto Interno Bruto se calcula utilizando principalmente el método de gasto, que suma el consumo de los hogares, la inversión de las empresas, el gasto público y las exportaciones netas, exportaciones menos importaciones. También se utiliza el método del valor agregado y el método de los ingresos, pero el método de gasto es el más común y aceptado. El método de gasto es la suma de los residentes en bienes y servicios finales durante un periodo de tiempo. La fórmula es el PIB es igual a consumo más consumo final más información de capital, exportaciones menos importaciones. El método del valor agregado es la suma del valor agregado bruto que se genera en la producción de los bienes y servicios de un país en un tiempo determinado. La fórmula es el PIB es igual al VAP más impuestos menos subvenciones. El método de los ingresos es equivalente a la suma de los ingresos que generan los propietarios de los factores productivos, trabajo y capital durante un tiempo determinado. En este caso es el PIB es igual a la remuneración de los asalariados más impuestos menos subvenciones más excedentes de exportación, eh, de la siguiente forma. El PIB es igual al RAE más EVE más impuestos menos subvenciones, donde el RA es la remuneración de los asalariados, es decir, la suma de todos los salarios recibidos por los ciudadanos en un territorio. El EVE es el excedente bruto de exportación. A continuación voy a hablar acerca de los componentes del Producto Interno Bruto. Tenemos el consumo. En Ecuador, el consumo del Producto Interno Bruto se refiere a la suma de todos los gastos de bienes y servicios finales dentro del país, incluyendo el consumo de los hogares, el gasto del gobierno y la inversión. Este consumo es un componente importante del PIB, que a su vez es un indicador clave del desempeño económico de un país. Tenemos la inversión. En Ecuador, la inversión es una medida como formación bruta de capital fijo. Es un componente clave del Producto Interno Bruto y representa la suma de los recursos destinados a adquirir capital fijo con el objetivo de aumentar la producción y productividad. La inversión tanto pública como privada es fundamental para el crecimiento económico, ya que permite ampliar la capacidad productiva y mejorar la eficiencia de los procesos. Tenemos el gasto público. El gasto público se refiere a todas las erogaciones realizadas por el gobierno de un país para financiar bienes y servicios, así como para cubrir los costos de funcionamiento del Estado. En Ecuador, el gasto público es un componente importante de la economía y ha experimentado fluctuaciones a lo largo del tiempo, influenciado por factores como los precios del petróleo y las políticas fiscales. Tenemos las exportaciones. En Ecuador, las exportaciones son un componente importante del Producto Interno Bruto, que representa el valor total de todos los bienes y servicios producidos dentro de las fronteras de un país en un periodo determinado. Incluye las exportaciones como una forma de gasto. Las exportaciones, que son bienes y servicios producidos en Ecuador y vendidos a otros países, con- contribuyen al PIB al aumentar la demanda agregada y generar ingresos para el país. Tenemos por último las importaciones. La importación es la acción de ingresar bienes o servicios desde un país extranjero a otro, generalmente para su consumo o uso interno. Es una forma de operación comercial que forma parte del comercio internacional y tiene un impacto significativo en la economía del país. En Ecuador, en el año 2024, las importaciones experimentaron una disminución, específicamente las importaciones totales en un valor FOB, sin incluir transporte marítimo, alcanzaron los 11 mil millones, 0,26 millones entre enero y mayo, lo que representa una caída del 6,2% en comparación con el mismo periodo en el año 2023.
Esa es toda nuestra presentación, estimada economista y compañeros. Esperamos haber despejado todas sus inquietudes y que nuestra presentación aporte para el conocimiento de todos ustedes. Muchas gracias.